Iniciaremos con la definición de investigación. Según Mowley, en 1987, la investigación es un proceso para dar soluciones a los problemas planteados mediante la obtención del análisis e interpretación planificados y sistemáticos de unos datos. La investigación cualitativa nace de la necesidad de comprender problemas educativos desde la perspectiva del autor, a través de la interrelación de los objetos de estudio y el investigador, para que éste capte las acciones sociales. La investigación cualitativa cambia las estrategias para una resolución de un problema. Guba, en 1985, en su artículo Criterios de credibilidad en la investigación naturalista, analiza dichos supuestos. Primero, naturaleza de la realidad. Suponen los naturalistas que hay múltiples realidades y que el estudio de una parte influirá necesariamente en todas las demás. Segundo, naturaleza de la relación investigador-objeto. La relación entre el investigador y las personas hace que ambos se influyan. Se potencia esa relación, aunque el investigador mantenga una distancia entre él mismo y el fenómeno estudiado. Naturaleza de los enunciados legales. Parten del supuesto de que las generalizaciones no son posibles. También caracteriza al investigador cuantitativo en determinadas posturas relacionadas con método. Es reflexivo, por ende, cualitativo. Criterio de calidad. Es la relevancia en el estudio. Fuentes de teoría. Este método no plantea teorías. Tipos de conocimiento. Es táctico, intuitivo y sensorial. Diseño. Tiene múltiples realidades entre el investigador y los investigados. Escenario. Es un contexto natural. Tejedor, en 1986, dice: la investigación cualitativa requiere una metodología sensible a las diferencias, a los procesos singulares, anómalos, a los acontecimientos y a los significados latentes. Tipos de investigación cualitativa. Estudio de caso. Según Cohen, en 1990, dice: sea cual fuese el problema o la metodología, en el fondo de cada estudio de caso yace un método de observación. En el estudio de caso no se permite ser generalizada. Da unas hipótesis generables, pero van hacia el lado de la intuición. La validación. En casos de estudio se va a la triangulación de personas, que son los datos obtenidos mediante el observador analizado. La investigación-acción interviene la situación con el fin de mejorar la acción dentro de un contexto educativo. Según Cohen, en 1990, podemos decir que implica una reflexión relacionada con el diagnóstico en un primer paso, donde se analizan los problemas y se plantean las hipótesis, y una intervención donde se prueba un experimento de cambio o una realidad social. Las características sobresalientes son: analiza situaciones y acciones relacionadas con problemas prácticos para intentar resolver. Es cooperativa y participativa. La entrevista, la conversación es mantenida entre el investigador y los participantes para comprender perspectivas, situaciones, problemas, soluciones y experiencias. Tipos de entrevista. Está la entrevista no estructurada,
La utilizamos al principio de un estudio antes de comenzar la observación, nos ayuda a tomar las decisiones sobre aspectos centrales del problema a investigar, nos guía en la selección de escenarios, en la recogida de documentos, entre otros, antes de entrar en el estudio de campo. Y la entrevista semiestructurada, que generalmente se utiliza a partir de la observación, nos queden lagunas que requieran una mayor profundización para comprender cierto tipo de acciones. La investigación cuantitativa. Su origen son las ciencias naturales, en la cual se utilizan instrumentos confiables y precisos. El paradigma empírico-analítico ha dominado la forma de hacer ciencia por mucho tiempo. Según Rodríguez 2003, esto tiene su origen en el siglo XVIII, cuando la investigación se convirtió en un proceso sistemático y normalizado en sus procedimientos, producto de la revolución industrial y la aparición del empirismo como manera de conocer el mundo en contraposición al racionalismo existente. Los principios epistemológicos del paradigma empírico-analítico, caracterizado por Calventus 2009, son: primero, la concepción de la realidad como fáctica, externa y objetiva, es decir, los fenómenos observables. Además, es ahistórica e independiente del investigador. 2. El conocimiento se obtiene a partir de la aplicación del método científico hipodeductivo y no hay cavidad a otro método. 3. La observación de la realidad debe hacerse a partir del control de variables, de manera de aislar el fenómeno de otros y poder establecer conclusiones objetivas. Inicia con una preconcepción que se construye a partir de la teoría existente y dan origen a las hipótesis de investigación. 5. La teoría existente permite descomponer el fenómeno estudiado en sus partes, lo que permitiría identificar las variables que lo definen y que serán medidas en la fase empírica. 6. El proceso de investigación busca confirmar o rechazar teorías. Y 7. Los objetivos de toda investigación pueden estar orientados a la descripción objetiva de la realidad y a la explicación de los hechos. La relación del sujeto-objeto en la investigación cuantitativa es la dialéctica entre el investigador y el objeto de estudio. Rodríguez 2003 nos dice que la realidad es objetiva, existe al margen de la razón y la conciencia humana sobre su existencia, y también está sujeta a un orden propio y opera según leyes y mecanismos naturales e inmutables. Estos permiten explicar, predecir y controlar fenómenos. También existe una separación entre el investigador y la realidad, en donde se deja de lado la subjetividad y predice la realidad tal y como es. Se presenta, por lo cual es objetivo y permite medir variables del fenómeno utilizando métodos estadísticos para analizar datos y producir las conclusiones. Una de las desventajas es que el investigador no tiene una representación de la realidad al momento de iniciar esta, por el cual se presenta un ámbito muy general sobre el contexto en el que se va a manejar. En los tipos de investigación encontramos la investigación exploratoria. En esta intervención se busca conocer aspectos del fenómeno que sean novedosos o poco conocidos. Hernández, Fernández y Baptista 2010 nos hacen referencia a que los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o un problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchísimas dudas o no se han abordado antes. La investigación correlacional. En esta investigación se hace referencia a la relación de dos variables, que son conceptos y aspectos, los cuales permiten establecer una intensidad en el objeto a estudiar y en el contexto en el que se va a trabajar. En 1999, Salkind nos dice que la investigación correlacional describe la relación lineal entre dos o más variables, sin tratar en lo absoluto de atribuir a una variable el efecto observado de la otra. Entonces, esto se usa como técnica descriptiva. La investigación correlacional es muy potente porque indica si dos variables tienen algo en común. Si así es, existe una relación entre ellas dos.
La investigación explicativa. En esta investigación se buscan las relaciones de causas para identificar las características de los fenómenos en situaciones o eventos para así ir más allá del oratorio y descriptivo y determinar pues las causas reales. En el 2010, Hernández, Fernández y Baptista nos hacen referencia a que los estudios explicativos indican que van más allá de la descripción de los conceptos, fenómenos o del establecimiento de las relaciones entre los conceptos. Es decir, está dirigido a responder las causas de los eventos y pues de los fenómenos físicos o sociales. El mismo nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o el por qué se relacionan dos o más variables.